por favor la Biblia en Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Versículos 21 al 39. Lucas 2, del 21 al 39. Vamos a hablar sobre la niñez de Jesús hoy. 2 escenas de la vida de Jesús, de la niñez de Jesús. Cuando tenía 8 días y luego cuando tenía 33 días de nacido. Así como Olivia, Jesús lloraba seguro un montón por todos lados. Así que bueno, vamos a ver qué podemos aprender de esto hoy. Lucas 2, del 21 al 39, dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Qué curioso que a todos nosotros, creo yo, cuando una persona se hace famosa, se hace conocida, trasciende, digamos así, el anonimato, nos gusta conocer cómo fue su infancia, dónde nació, qué hizo, cómo fueron sus padres, ¿no? Cómo era él cuando era chico, se sabía de antemano lo que iba a llegar a ser, alguien se dio cuenta. Y hacen, por lo general cuando hacen documentales de esas personas, entrevistan, ¿no? A la maestra de primer grado, no sé, según lo que sea en que trasciende, ¿no? Si es en el mundo deportivo, a los primeros entrenadores, etcétera, ¿no? Queremos saber cómo era de chico. Nos da demasiada curiosidad. Y por supuesto Jesús no es la excepción. ¿Quién no le gustaría saber cómo había sido Jesús de niño, ¿no? ¿Qué habrá hecho? ¿Cómo habrá sido vivir con él? ¿Cómo habrá sido para la mamá? ¿Se habrá desobedecido? Si lo hacía, ¿cómo lo hacía? ¿Lloraba? ¿No lloraba? Cuando quería la leche, o solo hacía una seña, no sé. ¿No molestaba? ¿Cómo era ser santo? ¿Cómo es ser santo cuando sos niño? ¿Cómo es ser santo cuando jugás con tus amiguitos? ¿No? ¿Cómo es ser sin pecado en cada aspecto de la vida? A mí me da demasiada curiosidad. ¿Cómo habrá sido, ¿no? Ser amigo de Jesús de chico.
Se habrán dado cuenta todos que era extraordinario, fuera de serie, o habrá sido un nenito común y corriente que nadie se daba cuenta hasta que él recién se manifestó en su ministerio. No lo sabemos. Se han intentado hacer relatos de la infancia de Jesús, pero son espurios, son fantasiosos, son ofensivos y blasfemos. Son invenciones humanas, no inspiradas por el Espíritu Santo. Toda la información que tenemos de la infancia de Jesús nos da Lucas en 3 escenarios, 3 escenas. Una a los 8 días, es un versículo nada más. Otra a los 33 días de nacido. Y inmediatamente después, que lo vemos en otro sermón, cuando tenía 12 años. Y ya después aparece en la Biblia como un adulto de 30 años, más o menos, 30, 33 años. ¿Sí? Así que vale la pena que prestemos atención a lo que nos quiere decir Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, sobre cómo era Jesús cuando tenía 8 días y 33 días de nacido. Lucas tiene una agenda teológica, ya dijimos. Él no está acá para perder tiempo. Él sabe que tiene un rollo que escribir y se le va a acabar y no puede irse por las ramas, ni quiere, y tiene el Espíritu Santo, obvio, que le está guiando. Él quiere subrayar algunas cosas. Y en todo este relato que acabamos de leer, si usted presta mucha atención, lo que más se subraya es la ley de Dios, la ley de Dios, la ley de Moisés, la ley del Señor. Empieza y termina el relato hablando de cumplimiento de la ley. Noten ustedes, verso 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, según la ley. Verso 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés. Verso 23, como está escrito en la ley del Señor. Verso 24, para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor. Saltemos al final, verso 39, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Sí, se ve que Lucas nos quiere resaltar a los que leemos Evangelio que el Señor Jesús cumplió con la ley desde el día 1 que nació, digamos, desde el día 8 en este caso, sus padres. Por supuesto, él no tomaba decisiones a los 8 días de nacido, pero es muy importante para Lucas que todos los que leen su Evangelio entiendan que Jesús jamás fue un renegado, un outsider, una persona que vino a cuestionar todo y a tirar todo abajo, sino que él cumplió la ley, toda la ley. Y eso es muy importante y lo vamos a mencionar acá, lo vamos a explicar, ¿sí? Mientras Lucas enmarca este relato en estos detalles, ¿no?, de la ley, del cumplimiento de la ley al principio y al final, en el medio del relato se nos pone el foco sobre 2 personas, Simeón y Ana, que son testigos calificados del mesianazgo de Jesús. Esto es muy importante también y tiene que ver con la ley, porque la ley también establecía que por lo menos cualquier evento importante tiene que ser ratificado por 2 o 3 testigos. Y Jesús nació, ya vimos, no, nadie fue a verlo, nadie fue ahí, nadie estaba, nadie, solo José y María y unos pastores que los ángeles se lo revelaron y le dijeron: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, Lucas 2:11. Pero los pastores no calificaban como testigos, porque estaban fuera, ya lo hemos explicado, fuera de la vida del templo, fuera de la vida de la religión. Se necesitaban otros testigos calificados. Y estos son Simeón y Ana, por eso están en el relato. Es muy interesante cómo hace Lucas. Pone la ley al principio, la ley al final. Testigo calificado 1, Simeón. Testigo calificado 2, Ana. Y en el medio del relato, que es en las palabras de Simeón, se nos dice que este Jesús va a ser salvador también para los gentiles. Y va a traer división, escándalo en los de su propio pueblo. No va a traer paz para todos, sino que va a traer también dolor. Y también dolor al corazón de María. Sí, entonces, veamos en forma, como me gusta a mí, en forma de puntos, ¿sí?, lo que Lucas quiere que sepamos sobre Jesús. En primer lugar, podríamos decirlo así, sacando un poco el foco de la ley,
poniendo el foco en los papás de Jesús, cosa interesante. Necesitamos saber que Jesús se crió con padres piadosos, que obedecían la ley. Eso implica que Jesús obedeció la ley desde pequeño. ¿Sí? Jesús se crió con padres piadosos, que buscaban cumplir la ley. Todos estos relatos que hay en Lucas 1 y Lucas 2 enfatizan todas personas piadosas, personas temerosas de Dios, personas que esperaban la redención de Israel, que estaban esperando, confiados en las promesas de Dios y que realmente consideraban como algo muy serio cumplir la ley de Dios, que hacían todo lo posible por cumplir. Y acá Lucas, para subrayar esto, de cómo eran los papás de Jesús, humanos, por supuesto, de alguna manera junta 3 ritos que están establecidos por la ley de Moisés. La circuncisión, la purificación de la mamá después de haber tenido un hijo, varón, y también la presentación de ese primer hijo varón. Acá hay 3 ritos juntos. Noten, dice, verso 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. Eso está establecido en el pacto abrámico. Cada niño judío se le debía circuncidar, quitar el prepucio al 8º día de nacimiento. Y en ese mismo acto de la circuncisión le ponían nombre. Y le pusieron por nombre Jesús, lo cual también implica que obedecieron al ángel, como dice acá, el cual le había sido puesto el nombre por el ángel Gabriel, antes que fuese concebido. Temerosos de Dios, los padres, obedeciendo la ley, haciendo caso a lo que le dijo el ángel. Y entonces, sin explicar demasiado, Lucas dice, verso 22, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, raro esto, la purificación es de María, no de ellos, pero acá dice de ellos, como si fuera un asunto de José y María, de los dos. En la ley de Moisés está establecido, el Levítico capítulo 12, que cuando una mujer tiene un hijo, tiene que purificarse. ¿Sí? Si el hijo es varón, esa purificación sucede durante 33 días. ¿Sí? Dice en Levítico 12, 1 al 5. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando concibe y dé a luz varón, será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará el niño. Ahí está la orden de circuncidar. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá en santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Si tenía una hija mujer, los días eran más. No vamos a explayarnos en eso. Es muy interesante. Yo estuve buscando información de posible razón de por qué una mujer tenía que purificarse después de tener un hijo. Y es muy interesante, porque son cosas simbólicas, ¿no? La ley ceremonial del Antiguo Testamento. Dice un autor, su impureza ceremonial moderaba el gozo natural por traer una nueva vida al mundo, con la triste realidad de que el niño, igual que sus padres, era pecador. De alguna manera, esos 33 días de estar aparte, por haber estado con la sangre del niño, etcétera, en todo lo que implica un parto, era un recordatorio de que su hijo era un pecador también. Algunos especulan también por qué Lucas usa acá el plural, que como que ellos se purificaron, no solo María, y probablemente porque José, dicen unos, José estuvo también, porque así fue el parto, no hubo una partera, fue José el que hizo el parto. Y también estuvo en contacto con la sangre y tuvo que ser purificado también. No lo sabemos. Y también la ley exige que el niño sea presentado. Acá se mezcla todo, noten ustedes, porque dice, verso 22, cuando se cumplieron los días la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Ese es otro rito. Al primer hijo, el primogénito, se lo debía presentar al Señor. Y dice entre paréntesis, verso 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz, o sea, el primer hijo, el que abre la matriz, el primogénito, será llamado santo al Señor. Y acá no lo dice Lucas, no quiere explicar los detalles, pero había que ir al templo y presentarlo al Señor
ese varón era del Señor, y para, digamos así, que sea de los padres y no del Señor, ellos tenían que pagar cierto precio por ese varón, comprarlo, digamos así, para presentarlo al Señor. Y dice el verso 24, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Eso tiene que ver con la purificación de María. Pero el énfasis de nuevo es que cumplían la ley, cumplían la ley, cumplían la ley. La ley de Moisés, la ley del Señor, la ley de Dios es indistinto. Estos son padres piadosos. Circuncidan al niño, le dan el nombre que dijo el ángel, hacen los ritos de la purificación, hacen los ritos de la presentación. Todos cosas normales para cualquier judío en aquella época, pero que están cargados de significado en medio de este relato, porque es lo que quiere subrayar Lucas. Lucas quiere que sus lectores sepan que Jesús cumplió la ley desde sus primeros días de vida. Por supuesto que quiere. Cumplieron la ley de Roma, porque cuando Augusto César dijo que se tenían que empadronar, fueron y se empadronaron. La ley civil. Y cumplieron la ley más importante, la ley religiosa, la ley judía, haciendo todo lo que había que hacer en Jerusalén. Acuérdense que Lucas escribe a un tal Teófilo, y acuérdense que Lucas escribe esto, suponemos nosotros, cuando Pablo está preso en Roma. Acuérdense, esperando para si lo van a matar o no por supuestamente ser un sedicioso, un rebelde. Lucas muestra, por supuesto, que los cristianos no son personas, no son guerrilleros, no son antisistema, nada que ver. ¿Sí? Los cristianos obedecen la ley civil, obedecen la ley religiosa, en este caso la continuidad, cierta continuidad entre el cristianismo y el judaísmo. No es que una religión nueva aparte de todo, sino que hay ciertas continuidades. El cristianismo se para, por decir así, sobre los hombros del judaísmo, en las promesas hechas por Dios al judaísmo. Y es el plan era siempre desde el principio, desde la eternidad, el plan de Dios, que algún día esa salvación que le ofreció al pueblo judío se iba a abrir para todas las naciones. Muy importante esto. Y muy importante en lo que los teólogos llaman la obediencia activa de Jesucristo. Yo lo veo así. Jesucristo obedeció de manera pasiva, pero también de manera activa. Son distinciones valiosas, porque la ley de Dios establece que una persona para estar bien delante de Dios tiene que cumplir con cierta cantidad de normas y también con cierta cantidad de sacrificios por quebrantar esas normas. Bueno, Jesucristo cumplió ambos, satisfizo ambas demandas de la ley, de manera pasiva muriendo en la cruz, no por sus faltas, porque no las tuvo, no se halló engaño en su boca, nunca pecó Jesús, pero murió satisfaciendo nuestra obligación de cumplir ese aspecto de la ley, pasiva, pagando por lo que no hemos cumplido. Pero también vivió su vida obedeciendo perfectamente la ley, para ser ese perfecto sustituto mío y tuyo. Es decir, cuando yo vengo a abrazar a Cristo como mi Salvador, Dios me ve a mí como si yo hubiera cumplido todos los asuntos, aspectos de la ley, porque Él los cumplió. Y ahora Él es mi Salvador, Él es mi justicia. Yo estoy revestido de la justicia de Cristo, y esa justicia de Cristo debe ser perfecta para que Dios me acepte. Y lo es, lo es. Eso se llama la obediencia activa de Cristo. Es precioso pensar en eso. Recién cantábamos de eso. Todo lo que Cristo ha obedecido, bueno, es como si yo lo hubiera obedecido también, porque ahora Cristo es mi Salvador. Estoy revestido de su justicia. Y es precioso pensar, para mí, demasiado precioso, que eso no es que empezó cuando fue grande Él, sino aún desde niño chiquitito, desde siempre, digamos, desde que se hizo hombre, estuvo cumpliendo la ley, como la ley establece, cosa que yo jamás pude hacer, ni vos tampoco, ni lo podríamos hacer poniéndole todas las ganas, toda la onda, todo el esfuerzo. Jamás ser humano puede cumplir todo lo que Dios establece. Y podemos cumplir, por supuesto, los 10 mandamientos que resumen toda la ley, ni 2 que según Jesús resumen esos 10, ¿no? Y todo. Amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra fuerza, nuestra mente y nuestro corazón. Y amar al prójimo como a nosotros mismos, lo cual resume todo. No lo podemos hacer. Por eso necesitamos un Salvador que sea un intermediario, un sustituto
es la palabra teológica. ¿Sí? Al que no conoció pecado, dice 2 Corintios 5:21, por nosotros lo hizo pecado. Él no conoció pecado, nunca pecó, Dios lo hizo pecado. No dice lo hizo pecador, porque sería un error. Jesús no es un pecador, nunca fue un pecador. Lo hizo pecado. Y a nosotros, pecadores, nos hizo justicia de Dios en Él, dice ahí. Eso es la importancia de esto. Por eso es muy bueno ver esto. En segundo lugar, no solo entendemos en primer lugar que Jesús creció, fue criado por padres piadosos que obedecían la ley y le hicieron obedecer a la ley desde niño cuando todavía no tenía conciencia. Vamos a ver después cuando tiene 12 años otro aspecto de esto. En segundo lugar, por alguna razón que ya hemos mencionado acá, Lucas quiere que sepamos que Jesús creció en un hogar pobre. Interesante, dice el verso 24, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Cuando vamos a la ley del Señor, nos damos cuenta que sí dice un par de tórtolas o 2 palominos, similar, elegí 2 tórtolas, un tipo de paloma o 2 palominos, debe ser otro tipo de paloma, pero en realidad la ley decía un cordero decía, para la purificación. Pero si no tenía dinero para un cordero, bueno, está bien, un par de tórtolas y 2 palominos. Y si no tenía dinero para un par de tórtolas o 2 palominos, un puñado de harina. Tremendo. Pero es muy interesante, demasiado inquietante, porque enseguida nos damos cuenta que Lucas no quiere darnos detalles de la circuncisión, de la purificación, de la presentación, porque no nos da. Solo da este detalle, que compraron 2 tórtolas o 2 palominos. Seguramente la compraron ahí en el templo, ahí las vendían. Cuando Jesús después fue grande, tiró todo eso, echó a todos porque las vendían a cualquier precio, imagínense. Imagínense. Hace unos años yo estuve en Caacupé, que es un lugar donde hacen peregrinación en Paraguay. Y hay a 2 cuadras de la catedral, hay unas canillas que parece, no sé, el lavapié de un club. Y de ahí venden el agua bendita. La venden agua. Hay canillas. Y va la gente con los bidones y le venden el agua. Negocios alrededor de la religión, ¿verdad? Bueno, tampoco nos dice acá Lucas nada de eso, solo que no nos imaginamos a María y a José trayendo 2 tórtolas de no sé dónde y teniéndolas ahí con ellos hasta que se cumplieran los 33 días, sino que las habrán comprado ahí en el templo, porque no pudieron comprar un cordero. Tremendo, ¿no? Levítico 12 nos dice eso, versos 6 y 8. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto. Y sigue explicando. Y un palomino, o sea, además del cordero, un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y verso 8 dice, y si no tienes lo suficiente por a un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos. Y ya hemos dicho que el Evangelio de Lucas sobresale sobre los otros 3 evangelios, mostrando el énfasis de la salvación a los pobres. Jesús vino a traer salvación a los pobres, a los marginados, a los parias de esta sociedad. Y para Lucas tiene un valor subrayar que Jesús era pobre. Jesús era pobre. María y José eran pobres. José era un carpintero. Bueno, un oficio. No eran extremadamente pobres, por lo visto. No, si no hubieran llevado un poco de harina. Yo me corté el versículo, pero sigue hablando que si no, entonces un puñado de harina. Bueno, y es significativo, y déjeme citar a un autor que nos hace pensar, ¿qué significa que el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, haya nacido de una madre y una familia pobres? Y dice este autor, creo que implica 7 cosas, rápidamente. La pobreza no es un pecado, obvio. La pobreza no es, en segundo lugar, la desaprobación de Dios. La pobreza no impide, en tercer lugar, que una persona adore a Dios. La pobreza no necesariamente condena a una persona a este estado para siempre.
La pobreza no excusa la injusticia. Jesús nunca cometió pecado, no hizo injusticia jamás. Él agradó a Dios. ¿Sí? En Él se halla mi complacencia, dijo el Padre, siendo pobre. La pobreza no es vergonzosa en sí misma, para nada. Y en séptimo lugar, la pobreza es una cruz, dice este autor, que Dios confía a algunas personas durante un tiempo. ¿Sí? Jesús era rico, dice 2 Corintios, y dejó su riqueza y se empobreció para enriquecernos a nosotros. Y hoy es rico otra vez. Claro que sí. Es el dueño de todo. Fue algo momentáneo y no le dio vergüenza, todo lo contrario. Todo lo contrario. Continúa este autor, si algún maestro o predicador trata de convencerlo de que la pobreza es un pecado, que es la condena de Dios para usted, que tiene que dar cierta cantidad de dinero para mostrar que tiene fe y adorar a Dios, o que la pobreza excusa su pecado, entonces no escucha a ese maestro, es un falso maestro. Jesús fue pobre. Recuerde a Jesús. Él y su familia eran pobres y ninguna de estas cosas eran ciertas para él. Jesús nunca estuvo en pecado. Al contrario, él agradó al Padre siempre, en medio de su pobreza. No tenía dónde acostar su cabeza, dice. Nada. ¿Sí? Interesante, ¿no? No hacemos acá, y ustedes saben, los que hace tiempo que están, y no solo acá, en general en el mundo evangélico no se hace un culto a la pobreza, ni se exacerba la pobreza como si fuera una virtud, no lo es. Pero tampoco es una condena. Si te tocó ser pobre, te tocó. Está bien, Dios sabe. Dios sabe. Yo en un momento de mi vida fui pobre, yo digo así. Un día le dije a mi hijo, nosotros somos pobres, y se puso a llorar. Dice, no somos pobres, nosotros no somos pobres. Me decía chiquitito, pobre, lo que pensaría, no sé. ¿De qué pensaría? Bueno, fue algo, una circunstancia de la vida preciosa de la cual Dios me enseñó muchas cosas. Fue precioso para mí y es precioso para vos. Si tenés que contar las monedas, si tenés que limitarte, tenés que cuidarte, no comprar nada extra. Yo oraba a la puerta de una tienda, si entraba y me compraba un cassette virgen para grabar música cristiana. Y nos paramos con Mónica y dice, ¿gastamos en esto o no gastamos? Un cassette virgen, no sé qué saldría. Porque se me desacomodaba toda la economía. Amén por esos tiempos, son preciosos. Si los vivís con el Señor y aprendés. ¿Verdad? La Biblia nos dice mucho sobre la riqueza y la pobreza. La riqueza puede ser un tropiezo enorme, de eso habla mucho Lucas. La riqueza puede ser la tentación más grande para no ser un discípulo de Cristo. La riqueza. La pobreza es también tiene muchas tentaciones la pobreza. Claro que sí. Las tiene. Y la riqueza también. Yo no sé cuántos de nosotros podríamos soportar, siendo fieles al Señor, ser ricos. Quizá no todos. Y quizá por esa razón la mayoría de nosotros no somos ricos. Si lo fuéramos, quizás nos alejaríamos de Dios. Proverbios 28:6 dice, mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Y sí. Proverbios 28:11 dice, el hombre rico es sabio en su propia opinión, se la cree. Tremendo, con la riqueza viene la soberbia, el engaño, el autoengaño de que soy un maestro, soy un fenómeno, mirá qué hábil que he sido o que soy o lo que sea, mirá todo lo que logré. Mas el pobre entendido lo escudriña al rico y dice, no, este no es un piojo resucitado. ¿No? Y nos acordamos del rey Agur, también ahí en Proverbios 30, que dice, no me des pobreza ni riqueza, sabio, manténme del par necesario. Yo soy muy débil, Dios, no me hagas ni pobre ni rico. No sé si soportaría ser rico. Un rey dice eso, no me des riqueza, porque me voy a olvidar de ti capaz, pensando que soy un maestro. Pero tampoco me dé demasiado pobreza, porque a lo mejor hurte, robe, sea injusto. ¿Sí? Bueno, solo interesante no dejar pasar esto que Lucas nos dice y que sabemos, porque después Jesús mismo dice de sí mismo y después el énfasis de su ministerio, precioso, en alcanzar a los pobres con el Evangelio. ¿Sí? Bueno, no creemos nosotros en lo que se llama el Evangelio de la prosperidad. Creemos que es una herejía eso, una blasfemia espantosa.
Dios no nos debe nada, ni Dios es una maquinita que nosotros haciendo ciertas cosas logramos que nos dé todo lo que nos gustaría. No, todo lo contrario. Nos sometemos con humildad a su voluntad para nosotros. Pero si sos pobre, lo aceptamos. Si nos toca ser pobre, lo aceptamos con humildad, pero nos rompemos el alma para agradar a Dios, trabajando duro para Él. No importa si te parece que es injusto lo que te dan, Dios está viendo y lo sabemos. Y sabemos que podemos hallar gracia a los ojos de Dios, esforzándonos como le pasó a Ruth, como le pasó a José cuando estaba en Egipto, y que Dios hace así, y un buen día de ganar 2,50 pesos, así empezás a ganar más de lo que necesitas, solo porque Dios quiere bendecirte. Lo sabemos. Y actuamos de acuerdo a eso. Nos rompemos el alma trabajando, sabiendo que estamos agradando a Dios. ¿Sí? No hacemos números, valdrá la pena, qué injusto, pero mirá vos todo lo que estoy haciendo para este hombre que se está enriqueciendo a costa mía, qué barbaridad. Lo hacemos para Dios, no para el ojo humano. Y Dios nos va a bendecir. No, Dios nos bendice, si quiere, por supuesto. ¿Verdad? En tercer lugar, y este es el gran punto de todo este relato, y está en el medio, se llama quiasmo eso, ¿no? Acá en el medio está la carne de todo este asunto. Jesús fue reconocido como el Mesías desde sus primeros días de vida. El Mesías, el ungido, el esperado, ¿sí? La redención de Israel, dice acá, la redención de Jerusalén, la consolación, etcétera. Aquí usa muchos sinónimos. Pero es muy interesante porque así como hicimos énfasis en el relato anterior de que nadie entendía nada de lo que estaba pasando y que los pastores solo pudieron entender porque los ángeles les revelaron. Y se les dijo, ha nacido hoy el Mesías, el Salvador, que es Cristo, el ungido, el Mesías, el Señor, en la ciudad de Belén, en la ciudad de David. Acá el énfasis ahora es que sí, por supuesto que había gente que sí entendía y era muy importante que esas personas dieran su testimonio, testigos calificados. ¿Sí? Y no en una ignota aldea de 300 habitantes, como era Nazaret, no en la ciudad de Belén, sino en el centro de la adoración, que era la ciudad de Jerusalén. Y no solo en la ciudad de Jerusalén, sino en el centro de la adoración, que era el templo en Jerusalén. Ahí era necesario que personas que estaban en el templo y vivían y respiraban la religión de Israel dijeran, este es el Mesías. Y ahí sucede, noten. Verso 22. Perdón. Bueno, solo para mostrarles. Verso 22, le trajeron a Jerusalén. Verso 25, en Jerusalén. Verso 27, vino al templo. Verso 27, más adelante, le trajeron al templo. ¿Sí? Verso 37, no se apartaba del templo. Verso 38, en Jerusalén. Este es el punto acá. Estos testigos, Jesús fue reconocido como el Mesías desde sus primeros días de vida. En el templo, en Jerusalén, en el templo. Sí, en el centro religioso de Israel. Y no solo eso, por testigos calificados. Y este es el gran énfasis en el relato. Es la piedad de Simeón y la piedad de Ana, los dos testigos. Sí, un testigo varón y una testigo mujer. Interesante también, porque Lucas es el evangelio de las mujeres. Muy interesante. Lucas va estableciendo desde el principio un poco las líneas que él después va a seguir durante todo el evangelio. ¿Sí? La pobreza va a seguir. El asunto de las mujeres va a seguir. Y acá aparece una mujer, Ana, también, ¿no? Calificada para decir que Jesús es el Mesías. Pero en primer lugar, Simeón, verso 25. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. El punto focal acá de Lucas es la credibilidad del testimonio de este hombre. Es un hombre piadoso, justo y piadoso. No solo eso, está lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba sobre él. Él va a hablar lo que va a hablar guiado por el Espíritu Santo.
Y no solo eso, un detalle que se agrega acá, que es la primera vez que sucede en el Evangelio de Lucas, que el Espíritu Santo lo mueve, no solo a hablar, sino a ir exactamente el día y en el lugar donde está María y Jesús con el niño. Me puse a repasar mis libros, porque hace unos años estudiando me llevé la gran sorpresa por mi propia ignorancia de entender que el templo de Herodes era demasiado grande. Demasiado grande, demasiado. Tenía 500 metros de largo por 300 metros de ancho. La explanada del templo. No el lugar solo el lugar donde se hacían los sacrificios, no tan grande. Era más o menos como esto. Pero después el patio del templo era el equivalente a muchas canchas de fútbol. Piense usted por un momento, 500 metros de largo por 300 metros de ancho. Es enorme, enorme. Y ahí se congregaba una multitud todos los días, todo el tiempo. De manera que para encontrar a Jesús, este hombre fue movido por el Espíritu Santo a ir al templo y a ir y encontrárselos. Ahí, entre toda la muchedumbre, a una parejita de jóvenes con un bebito en las manos de 33 días. Y como todos en el Evangelio en estos primeros capítulos del Evangelio de Lucas, se regocija este señor Simeón, porque acá ve a Jesús y ve la salvación. Es sinónimo para él. Ver a Jesús es ver la salvación de Dios, la redención. Dice Simeón al ver a Jesús: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. ¿Cuál era? Que no iba a morir antes de ver al Mesías. Él no iba a morir antes de verlo. Y ahora que lo ve, dice: bueno, ya, Señor, despídeme, matame nomás, ya está. Puedo morir tranquilo, le está diciendo. Impresionante. Porque han visto mis ojos tu salvación. Está viendo un bebé de 33 días. El hombre está viendo un bebé, a lo mejor lo agarró en brazos, emocionado, y llorando, emocionado, dice: bueno, ya está, Señor, me puedo morir tranquilo. Acabo de ver la salvación, tu salvación, Dios. Por supuesto, guiado por el Espíritu Santo, porque un bebé de 33 días, nadie ve la salvación en un bebé de 33 días. Pero así es Jesús. Bueno, ahora vamos a verso 31 y 32, lo dejo para otro apartado, pero me emociona mucho pensar en lo que está pasando acá. Desde el principio del Evangelio, el Espíritu Santo va guiando las cosas para que los protagonistas casuales que Dios escoge se den cuenta de lo que está pasando por medio de una visión más allá de lo evidente, una visión espiritual que penetra los hechos y ve cosas que en realidad nadie puede ver. Y nadie ve si no está guiado por Dios, el Espíritu Santo. Qué precioso. Y qué precioso que este hombre diga: bueno, ya me puedo morir, esto es todo para mí. Déjenme hacer un poco de énfasis en esto, porque no debería ser muy distinto para nosotros en cuanto a lo que realmente importa en nuestra vida. Este hombre, Simeón, parece que lo único que le importaba era ver la salvación de Dios. Y con eso estaba satisfecho. Tremendo. Y nosotros podemos decir, como Simeón, hemos visto, la mayoría de los que estamos acá, no conozco a todos, no lo sé, pero si usted es un verdadero creyente que ha conocido al Señor Jesús, puede decir exactamente con las mismas palabras: yo he visto la salvación del Señor. De manera que si me muero, está bien. Ya, lo más importante que un ser humano puede hacer con su vida, ya lo tengo, ya está. Tengo lo que todo el mundo ansiaría tener. Ya va, ya está. Listo. ¿Qué más quiero? Tremendo de pensar. Se llama esta canción, porque está en forma de poesía. Vieron que habíamos dicho, la canción de María se llama el Magnificat, la de Zacarías, el papá de Juan el Bautista, el Benedictus, la de los ángeles, el Gloria in excelsis Deo, todo en latín. Bueno, esta es la cuarta canción, acá de todo el relato de Lucas, y esta le llaman el Nunc Dimittis, ¿sí? Ahora me despido, significa eso en latín, ahora me despido, ya está. Y asombrosamente me puse a investigar, me hubiera gustado investigar más. Este Nunc Dimittis se usa en el culto anglicano. Este himno lo han transformado con una música sacra, lo han transformado en un himno para los funerales, cuando alguien se muere.
para despedirlo. Porque eso es lo que está diciendo Simeón. Ya está, Señor, ya me puedo morir. Acabo de ver la salvación. Ya tengo todo lo que quiero, lo que necesito. Ya está. Bueno, el énfasis acá no es esto, ¿no? Yo estoy haciendo este énfasis para aplicarlo a nuestras vidas. El énfasis es que este Simeón es un testigo calificado dentro del templo, guiado por el Espíritu Santo. Un hombre piadoso, justo, que está diciendo, este es el Mesías. Esta es la salvación que estábamos esperando. Mis ojos han visto tu salvación. A este estábamos esperando. ¿Sí? Esperaba, dice él, dice acá, este hombre esperaba la consolación de Israel. Son todas referencias al Antiguo Testamento, especialmente el libro de Isaías. El Mesías iba a venir a ser la consolación de Israel. Y ya. Y Simeón continúa hablando, y por esto también sabemos, si podemos ponerlo como un punto más para aprender, no solo Jesús, necesitamos entender que Jesús cumplió la ley desde niño, que Jesús nació, se crió en un lugar pobre, que Jesús fue reconocido como el Mesías por testigos calificados desde el principio de su vida. En cuarto lugar, podemos decir que Jesús, nos dice Lucas y quiere que lo sepamos, va a traer salvación no solo al pueblo judío, sino a todos los gentiles también, a los no judíos. Y este hombre dice, el verso 30 al 32, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Lo leemos superficialmente y no vemos nada extraordinario en esto, pero es extraordinario. Y de nuevo, establece la agenda de Lucas en su evangelio, que el Señor vino a salvar no solo a los judíos, a su pueblo, sino a toda clase de personas, a todos los pueblos, a los gentiles. Y es precioso que lo diga no Lucas solamente, sino este hombre que estaba esperando y profetizando, guiado por el Espíritu Santo y usando profecías del Antiguo Testamento, el momento que está diciendo, este es el Mesías, y este Mesías no viene solo por los judíos. No viene solo a ser el rey de los judíos, gloria del pueblo de Israel, sino luz para todos los gentiles, para todas las naciones, todos los pueblos. Eso es una cita de Isaías 49:6, escuche. Dice, poco es para mí, dice Isaías 49:6, que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Está hablando Dios, el Padre, de su siervo, que sería el Mesías. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra, a todas las naciones. También dice Isaías 42:6, yo Jehová te he llamado en justicia, a su siervo con mayúscula, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Eso es lo que está diciendo acá Simeón. Y es para Lucas demasiado importante. De nuevo, porque hay que demostrar, cuando Lucas escribe el Evangelio, que este énfasis del apóstol Pablo y todos los apóstoles de predicar el Evangelio a toda criatura, no es un invento de ellos. Estaba establecido en la ley. Es un cumplimiento del plan de Dios. El plan de Dios siempre fue salvar a toda clase de personas, no solo a los judíos. Y eso es para Lucas muy importante que sus lectores lo entiendan. No son los cristianos unos renegados. No es que los judíos tienen la religión verdadera y los cristianos son todos herejes que se han apartado. No. El cristianismo es el plan de Dios, que se sale del judaísmo porque así lo había planeado Dios que sea. A partir del judaísmo llegar a la salvación a todas las naciones. En quinto lugar, Simeón también dice algo inmediatamente que es muy inquietante y también tiene que ver con todo lo que va a hacer Lucas en su evangelio. Jesús causará división. Él va a causar división. No es que va a traer paz a todas las personas. Él va a causar división dentro del mismo pueblo de Dios, los judíos. Noten verso 33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, del niño Jesús. Claro, de nuevo, un bebito de 33 días en los brazos de este hombre,
Y este hombre diciendo, este va a traer salvación a todos los pueblos, luz a las naciones, gloria a Israel. ¡Wow! Tremendo. Verso 34, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, directamente a María le habla, he aquí Jesús, este bebé, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Ese es el gran tema que mencionamos también, que se llama la gran reversión, que está en todo el Evangelio de Lucas, que también lo anticipó María en su canción. Dios ha exaltado a los humildes y ha hecho caer a los poderosos, a los reyes. Los que pensaban que estaban cerca de Dios, al final están más lejos que nadie. Y los que estaban lejos, los parias, los publicanos, los pecadores, están más cerca que nadie. Todo patas para arriba. Acá dice de esta manera, ¿sí? Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y para señal que será contradicha, me salteo el paréntesis, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. No todo el que me dice Señor, Señor, dijo Jesús, entrará en el reino de los cielos. No todos los judíos que estaban todo el día ahí en el templo, adorando a Dios y pareciendo a los ojos del pueblo que eran las personas más cercanas de Dios, estaban cerca de Dios. Jesús vino a revelar lo que había realmente en los corazones de las personas. Y eso lo hizo en vida, en su ministerio terrenal, y lo hace hoy en día mismo. Por supuesto que sí. No todos los que hablan de Cristo y tienen a Cristo en la boca aman a Cristo de verdad. Por eso cito Mateo capítulo 7. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, hicimos esto, lo otro. Y yo os diré, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Y eso lo vemos en todo el ministerio terrenal de Cristo. Y notablemente el anterior punto y este están relacionados. A medida que Cristo va desarrollando su agenda, va mostrando quién es Él. Primero que tiene un origen pobre, que viene de una ciudad desconocida. Ya eso no les gusta a los maestros religiosos. Dice, este podrá salir algo bueno de Nazaret. Este nos viene a enseñar a nosotros. ¿Quién es este? Y después viéndolo a Él comiendo banquetes con publicanos, con pecadores, relacionándose con gente de todo tipo, viviendo en Galilea de los gentiles, no participando de la vida activa religiosa, no les gusta para nada, no les gusta, y empiezan a perseguirlo y al final planean matarlo, revelando lo que hay en el corazón de ellos, que realmente no amaban a Dios. Y ellos despreciaban al pueblo como ignorante, y al final ese pueblo ignorante es el que más recibe a Jesús, el que más entiende o ve y se conmueve con lo que vino a ofrecer Jesús, la salvación. Conflicto. Y entre paréntesis, acuérdense que le habla a María nada más, Simeón en este momento. Le dice a María, verso 35, y una espada traspasará tu misma alma. Dando a entender con un bebé de 33 días de que no le va a dar tantas satisfacciones como ella piensa. Este niño cuando crezca te va a partir el corazón. Te va a partir el corazón. Porque va a morir de la manera más espantosa que te puedas imaginar. No es todo color de rosa, es un balde de agua fría esto. Dice que se maravillaban por todo lo que decía. ¡Wow! Nuestro hijo va a ser luz a los gentiles, gloria a Israel. ¡Wow! ¿Qué será nuestro hijo? ¿No? Me lo imagino ahí sentado y todos viniendo a adorarlo y... ¡fua! Me tengo que pellizcar para imaginarlo, para creerlo. Y Simeón le dice, bueno, te voy a decir algo más. Este hijo te va a matar. Te va a partir el corazón en dos. No te imaginas lo que va a pasar. Sí es el Mesías, sí es el Rey, pero va a ser rechazado y muerto de una manera espantosa. Te va a partir el corazón. Y esto, hermanos, tiene un valor para Lucas y para nosotros debería tener un valor enorme. Porque Lucas está empeñado desde el primer renglón que escribe su evangelio hasta el último que escribe el libro de Hechos, porque es un libro en 2 tomos, dijimos, en mostrar que todo lo que pasa
es el desarrollo de un plan invencible de Dios, un plan detallado, soberano de Dios. Nada es un accidente, nada. Y es muy importante para Lucas consignar desde el principio lo que va a ser el final. Porque estaba todo escrito así y es así como debe suceder. Y es así como nosotros los creyentes debemos acercarnos a Dios y creer en Dios. Nosotros necesitamos tener pensamientos profundos de Dios, dignos de Dios, enormes de Dios. Y eso nos lleva indefectiblemente a la doctrina de la soberanía de Dios, de un Dios que reina, que es soberano sobre todas las cosas, que nadie le tuerce el brazo. Nada ni nadie puede impedir que Dios haga lo que Él quiera hacer. Cuando parece que algo está fallando, Dios quiso que así sea. Y eso nos da esa confianza invencible que necesitamos como creyentes para transitar en la vida. La necesitaba María para en algún momento enfrentarse a la realidad de que su hijo iba a ser masacrado como un criminal. Y la necesitamos nosotros. Cada creyente la necesita. Y ese en un sentido es el propósito pastoral de Lucas. Lo vemos sobre todo mucho más en el libro de Hechos. Que todo lo que pasa, todo el sufrimiento que le pasó a la iglesia, nunca fue un problema. Al contrario, Dios lo usó para que el Evangelio se expanda cada vez más. Es parte del plan de Dios el sufrimiento. Es parte del plan de Dios el sufrimiento de Cristo, el sufrimiento de María, tu sufrimiento y mi sufrimiento es parte del plan de Dios en nuestra vida. Y lo tenemos que entender. Para cuando venga el sufrimiento, no nos agarre con la guardia baja y se nos venga todo abajo. Como ese que cavó en la arena, ¿no? Y vinieron los vientos y vinieron las lluvias, todo, y ya, todo mal. Miren, me encanta lo que me está pasando, me escribe mucha gente, me mandan notitas, me mandan versículos, me mandan canciones, muchas cositas lindas, hermoso. Y yo lo agradezco todo, pero lo que a mí me sostiene en medio del sufrimiento es el concepto de Dios. ¿Qué pienso yo de Dios? ¿Qué de verdad en el fondo de mi corazón creo que es Dios? Eso me sostiene, para no desanimarme. No un versículo solo. La verdad lo digo, y no quiero menospreciar la Biblia, es preciosa. A veces me han mandado versículos que me sorprenden y yo los tenía en el radar, ¿no? Digo, qué lindo versículo, hermoso. Pero lo que me sostiene en este momento de prueba que estoy pasando es lo que yo pienso acerca de Dios. Y para tener un pensamiento digno de Dios, hace falta meditar mucho, mucho. Y hace falta escuchar sermones que no sean a veces demasiado prácticos según nuestro punto de vista. Necesitamos salir un poco del eje y decir, bueno, no es todo para mí. A ver, ¿y esto para qué? ¿Para qué me sirve? Pará con ese concepto. ¿De qué me sirve? Vos no sabés lo que a vos te sirve, yo tampoco. Nosotros necesitamos a Dios más que a nada en el mundo. Y necesitamos entender a Dios, quién es Dios. Y por eso es tan precioso que se nos predique la Biblia tal como es y se nos hable de Dios como Él es. Eso necesitamos. Dios te quiere bendecir, vos sos hermoso, cosas positivas, pensamientos lindos, todo. Eso no sirve para nada. Cuando vienen las cosas de la vida, viste que vienen. Eso es todo papel picado, no sé, papel pintado, todo cartón pintado. Es horrible eso. Es un engaño, es como que vení, por favor, pastor, decime lo que me gusta escuchar, engañame. No sirve, no sirve. Lo que sirve para edificar nuestra vida y tener un carácter que se sobrepone a todas las circunstancias es que nos hablen de un Dios soberano. Y de eso habla Lucas, de eso habla la Biblia, por supuesto, de tapa a tapa. Pero Lucas, ya les he explicado yo cuando vimos un panorama general, habla del plan soberano de Dios, de salvar a todo tipo de personas. Y eso es lo que está diciéndole a María, en parte, acá. Te va a partir el corazón este niño, porque es así como Dios lo planeó. Y ya. Tenemos que aprender a pensar, hermanos, los evangélicos. Estoy leyendo un libro precioso que se llama Piense. Piense se llama. Y era escrito por John Piper a propósito. La tesis del libro es que los evangélicos, y de él y hay un montón de libros escritos similares,
en los últimos 20, 30 años, es que los evangélicos no sabemos pensar, no pensamos. De alguna manera se nos ha metido dentro de las iglesias evangélicas un anti-intelectualismo. No sabemos pensar. Y entonces está lleno de evangélicos que no quieren hablar de la soberanía de Dios. Dicen, no, dejad de hablar de eso, porque si no, entonces nadie va a evangelizar. Si vos exaltás tanto la soberanía de Dios, ¿quién va a evangelizar si Dios va a salvar al que Él quiere? Entonces no hablemos de eso. Pero eso es una estupidez. Están pensando mal. Si la Biblia habla de la soberanía de Dios, hablemos de la soberanía de Dios. Por algo lo dice. La necesitamos. Después vemos cómo hacemos para evangelizar igual, sabiendo que Dios va a hacer lo que Él quiere. Pero dice en este libro, John Piper, dice, si yo escribo, dice John Piper, que yo soy alérgico a la cáscara de manzana, esto para ilustrar, no le digas al mozo que no me traiga manzanas. Yo no dije eso, decirle que las pele, eso es todo. Aprende a pensar. Si yo escribo que me hace mal la cáscara de manzana, bueno, pedirle al mozo que las pele, pero no le digas que no me gusta la manzana o que no quiero manzana. Yo no dije eso. Tenemos que aprender a pensar. Y la Biblia dice que Dios es soberano. Nada de lo que te pasa a vos escapa a su control. Y lo tenemos que creer y abrazar porque lo necesitamos. ¿Sí? Bueno. Regresemos al punto 3. Yo estaba ya en el punto 5. Pero regresamos al punto 3. Falta un testigo. Porque un testigo solo no alcanza. Simeón era un testigo. Nos falta otro testigo, que es esta mujer Ana. Yo decía en el punto 3 que Jesús fue reconocido como el Mesías desde sus primeros días de vida por 2 testigos calificados. En el centro religioso de Israel, el templo, y por personas calificadas. Y acá está la segunda testigo, y Lucas se concentra más en cómo ella califica, lo confiable que es ella como testigo, mujer, siendo mujer. Estaba también allí Ana, verso 36, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, todas sus credenciales, ¿verdad? De edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Bueno, todo esto para decir que ella es una súper testigo, piadosa, más piadosa que ella no puede haber. Dice que desde los días de su virginidad, más o menos 13, 14 años pensamos, la mayoría de los estudiosos piensan en 14 años, en este caso, ahora les digo por qué. Tuvo casada 7 años, son 21, más 7, 14 más 7, 21. Sirviendo de noche y de día, y era viuda hacía 84 años, o sea, tenía 105 años. Y eso la pone a la misma altura de una heroína del pueblo judío llamada Judith, que está relatado de ella en un libro apócrifo llamado Judith, que vivió 105 años y se la pasaba todo el día orando y ayunando también. Es posible que haya querido Lucas o que esta coincidencia, pero es como el epítome de una mujer piadosa, porque es una mujer avanzada en años, una anciana que en esa cultura es muy respetado, pero no solo eso, es una viuda. Hace 84 años que es viuda. Y siendo viuda, se quedó cada día en el templo sirviendo a Dios, dice acá, con sus oraciones y ayunos. Y eso la convierte en una mujer muy piadosa. Al decir que es profetisa, está implícito que está guiada por el Espíritu Santo, como Simeón, en lo que dice y en lo que hace. Y esta dice, verso 38, presentándose en la misma hora, el énfasis acá de nuevo, como la coincidencia, entre comillas, en el mismo momento que van al templo, no es que José y María y Jesús estuvieron ahí un montón de días, fueron al templo a presentar a Jesús y se iban. En la misma hora, en ese mismo instante, en este lugar inmenso, enorme, grande como 20 campos de fútbol, y ella se presentó ahí, también agarró el bebé en brazos y también tuvo algo que decir. Presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios por el bebé y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. De nuevo, la salvación en Jerusalén. Este es, ya está, ya llegó, porque ella era una piadosa que también esperaba y da testimonio, igual que Simeón. Precioso. Bueno, hay aquí cositas para aplicar también, que puede ser lindo. Qué lindo que
que puede ser lindo, digo, para nosotros. Qué lindo pensar en que las oraciones son un servicio a Dios. Esta mujer servía a Dios orando y ayunando y siendo una mujer mayor. Qué interesante. Siempre me impactó don Antonio Tolopilo, el papá de Henry Tolopilo. Él llegó un momento en su vida, por supuesto, por la edad, se jubiló como pastor, y él lo que hacía era orar. Y él decía, ahora mi ministerio de acá hasta que me muera va a ser orar, y orar y orar y orar. Y se quedó ciego. Antes de morir llegó a un punto que estaba ciego. Y lo que hacía era orar, orar, orar. Y me decía Henry, me dice papá que le mande un motivo de oración. Decirle al flaco que me diga para qué orar, porque estoy orando por él. Cada día de mi vida estoy orando por Alejandro, que me mande más motivos, etc. Y oraba, y oraba, y oraba, y oraba. Y de esa manera servía a Dios. Hermoso. Y eso hace una persona piadosa, como esta señora Ana, por supuesto. Y ayuna. Sí. Y después dice, verso 39, de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Bueno, una forma de cerrar este episodio, nos da a entender claramente Lucas que hasta acá llega esta unidad de pensamiento, comenzó yendo a Jerusalén, termina volviéndose a Nazaret, después de haber cumplido todo, dice acá, lo prescrito en la ley del Señor, lo cual nos da enseguida una pauta de que este niño va a ser criado bajo la ley del Señor, por padres piadosos, cosa que necesitamos conocer. Bueno, hermanos queridos, que el Señor use su palabra en nuestra vida. Qué importante entender, si no ha quedado lo suficientemente subrayado, que ver al Señor es ver la salvación. Dice Juan, en 1 Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida, Hijo con mayúscula. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Sí? Si usted no tiene al Hijo de Dios, usted no tiene la salvación. Si usted no está seguro que el Hijo de Dios, Jesucristo, mora en su corazón porque usted se ha entregado a Él por medio de la fe y el arrepentimiento, no hay salvación, no hay redención, no hay esperanza para usted. ¿Sí? Para eso se escribieron estos evangelios, para que cada persona que los lea llegue a la conclusión que necesita postrarse ante este Salvador. Aquí, presentado como un bebé todavía, ya va a crecer y ya va a empezar a predicar y ya va a deslumbrar a todos los que lo escuchan, señalando que es necesario arrepentirse y creer en Él, porque Él es la vida, Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sí? Y a ese Salvador necesitamos todos nosotros. Y a Él nos tenemos que postrar en oración, pidiéndole que nos salve, que nos perdone los pecados. ¿Sí? Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que la uses en nuestra vida. Queremos, como dijimos hoy, tener pensamientos dignos de ti, grandes, que para nosotros tenerte a ti sea todo lo más importante, Señor. Que podamos creer y entender que estamos en las manos de un Dios soberano que hace lo que Él quiere, que nadie se lo puede impedir, que su plan es invencible, imparable, que va a lograr lo que quiere, que nada es un error. La muerte de su Hijo en la cruz no fue un error, sino un plan para salvarnos. Y las cosas que nos suceden en la vida, a veces cosas que no deseamos, no nos gustan, son en primer lugar para traernos a ti, a la salvación, si es que hemos sido escogidos en ese plan. Y si ya somos salvos, es para producir en nosotros crecimiento, para limpiarnos de pecados, para hacernos crecer en nuestra semejanza a Cristo, para hacernos conscientes de lo que importa en esta vida, para que realmente seamos cada día más como Jesús. Ayúdanos, Señor, te rogamos, a los creyentes, ayuda a los que aún no lo son, a poder poner su confianza plena en este Salvador precioso que ha venido para rescatar a pecadores que se arrepienten y creen en Él. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.